ese ordenamiento constitucional ya no hablaba de secretarías, sino de ministerios de Estado. Por tal motivo, el Congreso de la República promulgó una ley del organismo ejecutivo, emitida en el decreto número 93 del Congreso de la República de fecha 25 de abril de 1945, en la que por primera vez se habla de un Ministerio de Relaciones Exteriores. Vemos entonces cómo dentro de la historia, repito, sus funciones siempre iban a ser las mismas, enfocadas precisamente a esa relación del Estado de Guatemala frente a otros estados y frente a organismos internacionales. Pero que dentro de la misma historia, recordemos entonces que a partir, como indica acá, de que Guatemala se independiza, pues poco a poco entonces comienza a realizar y a dividir dichas funciones, pero en secretarías. Y que no es precisamente hasta la revolución del 20 de octubre de 1944 que, derivado precisamente de la emisión del decreto número 93 del Congreso de la República, que era esa ley del organismo ejecutivo, a partir de ese momento entonces es como acá se le comienza a denominar como ministerio y ya no como una secretaría, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien, continuemos entonces. Cuando hablamos nosotros de este ministerio, pues vamos a tener igual siempre a personas que van a estar frente a él, como lo es precisamente el ministro de Relaciones Exteriores, como aquella persona de mayor jerarquía dentro de dicho ministerio. Entonces, acá vamos a mencionar precisamente dichas autoridades actualmente. Actualmente, entonces, dentro de dichas autoridades vamos a encontrar precisamente que es dirigido por el ministro de Relaciones Exteriores o canciller. Ahora bien, el actual se le llama o corresponde su nombre a Mario Bucaro Flores. Asimismo, él también, como ministro de Relaciones Exteriores, tiene a su cargo a 4 viceministros que lo van a apoyar precisamente en todas las funciones que desempeña dicho ministerio. Estos 4 auxiliares, precisamente, están a cargo de el embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, el embajador Eduardo Enrique Hernández Recinos, la embajadora Aba Atsun Arévalo Tribulier de Moscoso y la embajadora Shirley Denise Aguilar Barrera. Entonces, estas son las personas que actualmente se encuentran al frente de dicho Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales en su momento pues van a estar en constante movimiento, y nosotros a la hora de poder consultar quiénes son las autoridades actuales, si nosotros queremos saber un poco más acerca precisamente de este Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que es de bastante importancia para aquellas personas que muchas veces dentro de nuestra misma profesión como abogados y notarios, pues tenemos a bien el poder realizar una serie de trámites en cuanto a documentos, tanto que nosotros necesitamos de que surtan efectos en el exterior y que son emitidos por autoridades dentro del Estado de Guatemala, como lo es el hecho de que también hay ciertos documentos emitidos en el exterior que también son necesarios que surtan efectos dentro de nuestro país. Entonces, es importante para ustedes en su momento tener también un poco más de acercamiento a dicho ministerio, a poder en su momento ver cuáles son sus diferentes trámites, en dónde lo encontramos, cuáles son sus ubicaciones, y para ello simplemente podemos visitar la página precisamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual incluso, como vemos acá, podemos nosotros encontrar quiénes son las autoridades actuales dentro de dicho ministerio. Muy bien, continuemos. Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos indica acá entonces que según el reglamento orgánico interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, que corresponde al Acuerdo Gubernativo número 415-2003, en su artículo número 3 indica: al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponden las funciones generales, ya vamos a ver dónde encontramos esas funciones generales, y asimismo las funciones sustantivas establecidas en el artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo
y las que en ejercicio de la función asignada por el presidente de la República en el artículo 183, inciso O de la Constitución Política de la República. Muy bien, entonces, si vemos acá, realmente todavía no nos está dando en sí cuáles son sus funciones, solo nos está indicando cuál es el fundamento, de dónde nacen dichas funciones. Acá, importante entonces tener a bien el hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con un reglamento orgánico interno, el cual se encuentra dentro del Acuerdo Gubernativo 415-2003, en el cual se va a desarrollar precisamente cada una de estas funciones. Pero, ¿cuáles son esas funciones? Dichas funciones las vamos a encontrar específicamente en el artículo 38, como lo indica acá, de la Ley del Organismo Ejecutivo. La Ley del Organismo Ejecutivo, entonces, desarrolla precisamente las funciones del mismo en cuanto a presidente, vicepresidente y todos sus ministerios. Y derivado que el Ministerio de Relaciones Exteriores es uno de ellos, vamos a encontrar nosotros las funciones del mismo en ese artículo 38 de dicha ley y que son desarrollados mucho más específicamente dentro de su reglamento orgánico interno. Muy bien, continuemos entonces. Siempre hablando de funciones, si bien ya indicamos dónde lo vamos a encontrar, ahora bien, ¿cuáles son las funciones a desarrollar? ¿Qué es lo que va a realizar el Ministerio de Relaciones Exteriores? Muy bien, encontramos acá de que dentro de sus funciones va a coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversión, de préstamos, turismo, medio ambiente, de transporte, de comunicaciones, ciencia, tecnología. Vemos una gran cantidad de temas en los cuales precisamente el Ministerio va a tener a bien el apoyar, a darle seguimiento precisamente a estos convenios. Esta función nosotros ya la veíamos al inicio, que precisamente iba a tener cierta participación en cuanto a darle seguimiento, en apoyar, en negociar dichos convenios internacionales. Asimismo, dentro de sus funciones también está el dirigir y coordinar las relaciones bilaterales con organismos multilaterales de áreas señaladas en la literal anterior. Nos dice acá, siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro ministerio o entidad de gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo. Muy bien, entonces siempre esas relaciones bilaterales, como nos indica acá, con organismos multilaterales, y bien, asimismo, pues también podemos incluir esas relaciones bilaterales, tanto aparte de organismos en su momento, como son otros estados. Nos indica en cuanto a siempre las funciones, otras relacionadas con el desarrollo económico, científico, tecnológico y ambiental y con el proceso de globalización económica. Entonces vemos acá de que realmente todos estos temas son acorde precisamente a poder hacer un tipo de negociación, a poder llegar a acuerdos para poder nosotros como Estado de Guatemala tener beneficios, para poder aumentar nuestra economía, nuestro conocimiento y para poder mejorar también en su momento los diferentes temas como lo es el tema ambiental dentro de nuestro Estado. Nos indica también coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación. Siempre hablamos de convenios con carácter político, geopolítico, de derechos humanos. Nos indica acá sobre Belice, integración política centroamericana, acuerdos de integración, cooperación social, cultural, artística, deportivos, sobre aspectos étnicos, religiosos, lingüísticos, derecho internacional, etcétera. Vemos entonces acá, siempre vemos una gran cantidad de temas precisamente que se ven enfocados en cuanto a la negociación de convenios. También, asimismo, el hecho también de tener ese tipo de cooperación social, ese tipo de integración que va a haber tanto con otros estados como lo es también con organismos de carácter internacional. Muy bien, siempre seguimos acá con funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya indicamos en su momento todo lo referente a lo que son convenios, pero ahora vamos a indicar también el dirigir y coordinar las relaciones bilaterales y multilaterales de carácter político, social, cultural y de las otras áreas señaladas en la literal anterior,
siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro ministerio o entidad de gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo. Otras relacionadas con el desarrollo político, social, cultural. Vemos entonces que siempre va a girar en todos estos temas, a mantener precisamente una relación bilateral con otros estados, con otro tipo de organizaciones internacionales. Si bien es cierto, van a haber negociaciones con estados en específico, en los cuales incluso pueden haber tratados de libre comercio, como lo es en sí el también pertenecer a organizaciones de carácter internacional, como lo es la Organización de Estados Americanos, como lo es también ser parte de la ONU, o en su momento algún otro tipo de organización, en los cuales siempre va a tener a bien el Ministerio de Relaciones Exteriores el poder darle seguimiento, coordinar, dirigir y poder lograr dichos acuerdos. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a hablar entonces ahora de qué trámites se pueden realizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como ya lo había indicado a un principio, pues teníamos tanto aquellos trámites que se van a dar en el exterior, ya sabemos nosotros que dichos trámites se van a llevar a cabo precisamente en aquellos consulados u oficinas consulares, porque hablábamos nosotros que precisamente es como una extensión de aquellos servicios públicos que normalmente se dan en Guatemala, pero estos se van a dar en otros estados, precisamente a nuestros connacionales que se encuentren en los mismos y que pues se nos pueda haber dado como Estado de Guatemala dicha acreditación para poder funcionar como embajada, como consulado, como oficina consular. Muy bien. Entonces, ¿qué trámites podemos realizar en el exterior? ¿Qué pasa si yo me encuentro en algún otro país? Me encuentro tal vez en Perú, me encuentro en Uruguay, me encuentro, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo en su momento? ¿Qué trámites puedo realizar? Indica acá entonces la inscripción de nacimiento, inscripción de matrimonios, inscripción de defunciones, documentar a guatemaltecos menores de edad, asistencia en búsqueda de personas desaparecidas, asistencia para guatemaltecos detenidos, asistencia para la repatriación de guatemaltecos fallecidos o en situación de alta vulnerabilidad, la emisión de pasaportes, renovación de pasaportes, emisión de tarjeta de identificación consular, pase especial de viaje, una solicitud de visa guatemalteca, solicitud de información pública, etcétera. Estos son algunos precisamente entonces de aquellos trámites que se pueden realizar en otro estado, o sea, fuera de nuestro estado de Guatemala. Ya sabemos que estos no es que nosotros vamos a acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, no es que nosotros vamos a ir, ¿qué les diré? Si estamos hablando precisamente de una inscripción de nacimiento al registro civil del estado de Uruguay, no, en su momento nosotros vamos a acudir precisamente porque somos connacionales, porque somos guatemaltecos, vamos a acudir precisamente a los consulados u oficinas consulares. Muy bien. Ahora, ¿qué trámites se pueden realizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero acá en Guatemala? Entonces, ¿qué hago yo en su momento? ¿Qué trámites puedo llevar a cabo precisamente acá en lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de nuestro país? Muy bien. Podemos encontrar, como ya les había indicado a ustedes con anterioridad, ustedes como futuros abogados, pues precisamente van a tener aquellos casos en los cuales les van a consultar por documentos que tienen que ver precisamente en cuanto a dónde van a surtir efectos y dónde fueron faccionados. Si fueron faccionados acá en Guatemala y van a surtir efectos en otro país, si son documentos emitidos precisamente por instituciones públicas y que van a tener efectos en otro país, o bien todo lo contrario, si son documentos emitidos en otro estado y que tienen que llevar a cabo ciertos requisitos para poder surtir efectos dentro de Guatemala, como son los pases de ley en su momento o ahora pues el uso de la apostilla, en cuanto a poder nosotros precisamente darle esa plena validez o legalidad a aquellos documentos que no han sido faccionados en determinado estado. Entonces, tenemos acá, dentro de Guatemala, tenemos la legalización de certificaciones extendidas por los registros
civiles. Les comento, hacía ejemplo, pues tuve yo en determinada oportunidad una persona guatemalteca, residente en Bélgica. Esta persona necesitaba hacer una serie de trámites en Bélgica, una trayectoria de 15, 20 años viviendo en Bélgica, nacido en Guatemala, y pues acá su certificado de nacimiento, acá sacó su cédula en su momento, su DPI, tiene familia, viene constantemente, pero necesita hacer algunos trámites en lo que es en Bélgica. Entonces, en Bélgica a ella le piden, bueno, pues yo necesito, pues precisamente que usted me traiga un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, porque resulta que se casó acá en Guatemala, etcétera. Entonces, estos documentos, si bien es cierto, son emitidos por una institución de nuestro gobierno, una institución pública como es el RENAP, vemos entonces de que para surtir efectos en Guatemala no hay ningún inconveniente, pero para surtir efectos en Bélgica en ese entonces, cuando se me solicitó esto, pues me solicitaban que se realizara una legalización adicional en su momento a el poder, el registrador civil, firmar y dar fe de dichos datos, una legalización tanto del RENAP, después una legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y de último incluso una legalización de la Embajada de Bélgica. Vemos entonces cómo hay trámites que realmente sí son necesarios realizarlos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y que ustedes como futuros abogados van a tener a bien el poder tener ese contacto con dichos trámites. Entonces tenemos también la legalización de constancias de carencia de antecedentes policíacos, legalización de constancia de carencia de antecedentes penales, legalización de documentos en que interviene un notario público, legalización de documentos extendidos por otros profesionales en el ejercicio particular, legalización de títulos o diplomas universitarios, legalización de diplomas o certificaciones de estudios de educación primaria o secundaria, legalización de traducciones, legalización de documentos extendidos por dependencias de los ministerios de Estado y otras dependencias estatales, legalización de documentos provenientes del extranjero que surtirán efectos en Guatemala, obtención de nacionalidad guatemalteca para nacionales de Centroamérica y Belice, obtención de nacionalidad guatemalteca para naturalización y asimismo pues también cuenta con una biblioteca, un archivo, se pueden hacer solicitudes de información pública y asimismo información sobre programas de trabajadores temporales en Canadá y otros países, que esto también a veces nosotros lo vemos en las noticias de aquellos vuelos que salen a Canadá precisamente con aquellas visas de trabajo y que todo esto precisamente se debe a que el Ministerio de Relaciones Exteriores realiza todo este tipo de gestiones para los guatemaltecos. Muy bien, entonces acá tenemos, ya repito, trámites que se realizan en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero acá en Guatemala. Como ya habíamos hablado, pues tenemos acá en Guatemala, tanto en la ciudad capital, tenemos zona 9, y tenemos Huehuetenango, otra sede de dicho ministerio. Muy bien, ¿dónde se encuentra específicamente entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores? Específicamente Segunda Avenida 4-17, zona 10, Ciudad de Guatemala. Ahí, y asimismo, como indicábamos, también en una sede departamental en Huehuetenango. Muy bien. ¿Qué requisitos para ser ministro de Relaciones Exteriores? Acá venimos a redundar con un tema que nosotros ya habíamos hablado en cuanto a lo que es en su momento la carrera diplomática. La carrera diplomática, para ser un funcionario diplomático, nosotros nos enfocábamos precisamente en cuanto a la ley del servicio diplomático referente al decreto ley 148. Acá nosotros íbamos a encontrar aquellos requisitos para ser parte precisamente de los funcionarios diplomáticos o la carrera diplomática. Específicamente el artículo 18 nos indicaba entonces cuáles eran los requisitos para ingresar al servicio diplomático de Guatemala. Nos indicaba ser guatemalteco natural por nacimiento o origen, ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, ser del estado seglar, poseer al menos el grado de bachiller u otro título o diploma postprimario equivalente, no tener antecedentes penales de tal índole que a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores lo incapaciten para el servicio,
observar y haber observado intachable conducta, tanto en el público como en el privado, lo cual deberá comprobarse satisfactoriamente a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, gozar de buena salud, no tener defectos físicos que a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores lo incapaciten para el servicio, no pertenecer ni haber pertenecido a alguna entidad que propugne la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario. Esos eran entonces los requisitos generales que nosotros mencionamos precisamente cuando se ingresaba a la carrera diplomática. Recordemos que se comenzaba por el tercer consejero en su momento, y asimismo, pues a la hora de poder establecer estos requisitos también para un ministro de Relaciones Exteriores también son aplicados, toda vez que también va a pertenecer a la carrera diplomática, pero acá le adicionamos todavía algunos requisitos que se encuentran estipulados dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Específicamente el artículo 196 nos indica estos requisitos adicionales, como lo es el ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. Recordemos también de que a la hora de que pues, se va a establecer posibles candidatos para el Ministerio de Relaciones Exteriores, recordemos de que estos también son designados por el presidente de la República. No son cargos de elección popular, sino cargos de confianza precisamente del jefe del Ejecutivo. Muy bien. Hasta acá entonces el tema del día lunes. Como repito, esto nada más es un breve recordatorio, recopilación del tema, puesto que el día lunes únicamente tuvimos un tiempo corto por lo que eran los exámenes extraordinarios, pero este era el tema a tratar. Entonces, antes de pasar al próximo tema, antes de pasar a las diapositivas del día de hoy, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario acerca del tema relacionado con el Ministerio de Relaciones Exteriores previo a pasar al siguiente tema? Todo claro, Lick. Mi parte claro, Lick. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar para que podamos avanzar con nuestro tema y con el tiempo. Voy a dejar de presentar nuevamente por un breve momento y vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Muy bien, ya tenemos entonces nuevamente en pantalla las diapositivas que teníamos al inicio de la clase. Y pues entonces hoy sí, nos cambiamos de cassette, ya dejamos por un lado dicho ministerio y nos vamos a enfocar precisamente en otro de los temas. El tema entonces a tratar el día de hoy, vamos a establecerlo en cuanto específicamente la Organización de Estados Americanos, OEA. Esto, puesto que dentro de nuestro programa, entonces ya viene bien el poder desarrollar aquellos organismos de carácter internacional, tanto regionales en su momento como continentales. Entonces acá comenzamos nosotros entonces a hablar un poco y desarrollar el tema acerca precisamente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Muy bien. Entonces, recordemos de que acá no estamos hablando de un estado en específico, sino estamos hablando entonces de una organización de estados, precisamente que pertenecen al continente de América. Esto catalogado entonces dentro de las diferentes clases que nosotros hemos estado tratando como un organismo de carácter internacional. Recordemos que también al inicio del curso nosotros hablábamos precisamente de la comunidad internacional. Hablábamos precisamente de aquella necesidad de los estados en cuanto a poder convivir, el poder cooperar, el poder desarrollarse de mejor forma y asimismo convivir también con una cierta paz. Entonces es allí donde nace entonces la necesidad a través de la comunidad internacional de crear dichos organismos de carácter internacional en los cuales, pues como repito,
teníamos tanto regionales como continentales. Y entonces, dentro de uno de ellos, vamos a comenzar hablando acerca, repito otra vez, de la Organización de Estados Americanos, o bien en sus siglas OEA. Muy bien, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos tratando? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos entenderlo? Esta diapositiva nos indica entonces de que la Organización de los Estados Americanos tiene un carácter regional y agrupa, como su nombre lo indica, a Estados miembros que conforman la mayor parte de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Esta surge el 30 de abril de 1948, cuando 21 estados se reúnen en Bogotá, Colombia, y adoptan la Carta de la Organización de Estados Americanos. Acá, específicamente en la 9ª Conferencia Panamericana, repito, Bogotá 1948, se crea esta nueva organización con base en los principios establecidos ya en el Acta de Chapultepec, constituida con arreglo al artículo 52 también de la Carta de las Naciones Unidas, que autoriza la creación de organismos regionales. Muy bien. Entonces vemos acá cómo nosotros empezamos precisamente a poder obtener de dónde proviene, cuál es en su momento, pues, al inicio, el fin de este tipo de organización de estados. Porque entonces acá vamos a tener esa organización de estados ya no a nivel mundial, precisamente como hablábamos nosotros de la ONU, sino acá estamos hablando específicamente de un continente, el continente americano. Es por ello que entonces nos indica de que este tipo de organización de estados se va a dar de forma regional en la cual se van a agrupar tanto a estados de América o Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Específicamente, entonces, si nosotros queremos tener una fecha, 30 de abril del 1948 es cuando nace esta Organización de los Estados Americanos a través de 21 estados que se reunieron en Bogotá, Colombia, y adoptaron la Carta de Organización de los Estados Americanos. Muy bien. Y esto con fundamento en qué les autorizó, qué les dio a ellos hasta cierto punto un inicio para poder conformar dicha Organización de Estados Americanos. Y entonces ellos se fundamentan en el artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, donde precisamente se autoriza la creación de organismos regionales. Entonces, podemos decir entonces de que la Organización de Estados Americanos nace precisamente a raíz de ese artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas que autoriza la creación de organismos regionales. Muy bien, continuemos entonces. Propósitos y naturaleza de la Organización de Estados Americanos, OEA. Muy bien, cuando hablamos precisamente de propósitos, de su naturaleza, en cuanto a lo que es como organización de estados, vamos a tener nosotros muchas similitudes. Si nosotros tenemos a bien el poder estudiar un poco más en su momento la ONU, vamos a ver de que sus principios, vamos a ver de que sus fines son muy parecidos, puesto que realmente vamos a buscar siempre un tipo de armonía dentro de estados, solo que en este caso nosotros lo vamos a encontrar de forma regional y no de forma continental. Muy bien, entonces dentro de sus propósitos y naturaleza nos indica de que esta fue establecida, como ya se mencionó, para cumplir con sus fines o con las obligaciones regionales contraída en la Carta de las Naciones Unidas. Muy bien, ¿cuáles podemos encontrar acá? Vemos entonces que esto es lo más general. ¿Por qué? Porque estos son los propósitos. Todavía no tenemos en sí funciones en específico. Entonces acá podemos encontrar el reforzar la paz y la seguridad del continente, prevenir las causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de los conflictos entre los Estados miembros, proporcionar un medio de acción común a los Estados americanos en caso de agresión, buscar la solución a los problemas políticos, jurídicos y económicos, sociales y culturales de los Estados miembros. Vemos entonces como acá, como repito, estos son los propósitos, la naturaleza en general. Como repito,
esto es muy parecido precisamente a lo establecido en cuanto a propósitos y naturaleza o fines también de la ONU. Entonces, vamos a encontrar que son generalidades, como lo es el poder reforzar la paz. Estamos nosotros en un continente en el cual lo que menos queremos es que esté pasando lo que está pasando a nivel mundial, como ya lo indicamos en determinado momento, ciertos conflictos entre ciertos estados. Lo que menos queremos también nosotros es que exista este tipo de conflictos a nivel de América. No queremos en su momento de que haya algún tipo de agresión de un estado hacia otro. Por eso, dentro de sus propósitos en general, tenemos el reforzar la paz y la seguridad de nuestro continente. Asimismo, como ya indicábamos en su momento, asegurar cualquier tipo de solución pacífica de los conflictos entre los estados. Acá más adelante vamos a ver de que para ello se crean ciertos mecanismos precisamente de negociación, como es la conciliación, como en su momento es un tipo de mesas de diálogo e incluso algún tipo de intervención por medio de un árbitro para poder llegar precisamente a una solución pacífica y no caer, repito, en agresiones entre estados. Asimismo, también dentro de estos propósitos hablamos, siempre es algo presente el hecho de la agresión, el realmente tratar de prevenir, de atacar la agresión entre estados. Muy bien, y por último, como lo es también el hecho de poder buscar el desarrollo entre estados, el poder mejorar ese tipo de relaciones comerciales, ese tipo de relaciones en su momento de conocimiento, como ya hablamos, y es precisamente enfocado a también solucionar los problemas que pueden surgir en todos estos campos, como lo es en el ámbito político, jurídico, económico, social y cultural. Entonces, también vamos a tratar precisamente de tener el propósito dentro de esta Organización de Estados Americanos, el buscar solución a dichos problemas. Muy bien, continuemos entonces. Como toda organización, como toda institución, como todo tipo de buscar un porqué, de buscar el hecho de un nacimiento, de sus bases, precisamente nosotros encontramos los principios de la Organización de los Estados Americanos. Dentro de sus principios tenemos un listado bastante amplio. Son ciertos principios que realmente van a ser hasta cierto punto lógicos para poder buscar una armonía entre estados y que realmente lo que van a buscar también es el no poder abusar precisamente de los demás estados, como es el hecho de poder respetar su soberanía, respetar sus derechos y no precisamente tener ese tipo de agresión. Vemos entonces que dentro de los principios que podemos mencionar acerca de la Organización de Estados Americanos tenemos primero la regla para las relaciones recíprocas de los Estados americanos son de derecho internacional. Entonces esa es la regla general. Siempre en cuanto a estas relaciones recíprocas siempre vamos a aplicar nosotros el derecho internacional. Muy bien, también como segundo principio indica acá el orden internacional consiste en el respeto a la personalidad, a la soberanía y a la independencia de los Estados miembros y el cumplimiento de los tratados internacionales. Vemos entonces acá dentro de este segundo principio lo que mencionaba yo al inicio, ese respeto hacia la soberanía, hacia estos estados y asimismo al pleno cumplimiento de los tratados internacionales. Vemos también otro de los principios que es la buena fe. Debe regular las relaciones entre los estados. Entonces, ¿qué es la buena fe? La buena fe ustedes ya la pudieron tener a bien el poder estudiarla dentro de derecho notarial, ya pudieron ustedes precisamente verla precisamente como un principio dentro de incluso los principios generales del derecho, y precisamente la buena fe precisamente es no actuar de forma engañosa, de forma de que podemos perjudicar a otra persona que está creyendo en nosotros. Entonces, la buena fe también es un principio dentro de lo que es en sí la Organización de Estados Americanos, que también fundamenta al mismo. Tenemos también la solidaridad que tiene que existir o que requiere una democracia representativa también.
También nos indica los estados americanos condenan la guerra de agresión, indicando que la victoria no da derechos. Importante esto porque siempre nosotros vamos a ver de que este tipo de organizaciones de carácter regional, continental, de estados, muchas veces dentro de los diferentes acontecimientos que existen dentro de la historia del ser humano, precisamente vamos al hecho de que han existido, existen y van a seguir existiendo guerras. Y precisamente muchas de sus reuniones van enfocadas a esto, a poder mitigar, a poder hasta cierto punto sancionar aquellos estados que realmente no respetan dicho respeto y que van a tener un punto en el cual van a agredir a otro estado. Entonces acá también dentro de la Organización de Estados Americanos se condena la guerra y asimismo también se desconoce, como lo indica acá, que la victoria no da derechos. ¿Qué pasa entonces en su momento? De que porque esté un estado superior en cuanto a poder militar, económico y que tenga bien el poder derrotar, por decir así, a un estado más pequeño y que entonces dicha organización de estados indique, bueno, pues nosotros como más fuerte ganó, pues nosotros reconocemos todos los derechos hacia él. No, acá en su momento también nos indica que la victoria no da derechos, porque la misma victoria pudo haber sido obtenida a través de una serie de violación de derechos. Muy bien, un acto de agresión en contra de un estado americano se considera contra todos. Vemos entonces como acá hay una unificación precisamente en los estados para poderse proteger entre sí. Las controversias deben solucionarse por medios pacíficos, indica acá. Entonces, era lo que ya habíamos mencionado también con anterioridad en cuanto a ver algunos otros medios para poder solucionar dichos conflictos, como la mediación, como lo es el arbitraje, como lo es el hecho de poder llegar a una mesa de diálogo. También la cooperación económica es esencial al bienestar y la prosperidad de los pueblos del continente americano. Entonces acá una cooperación económica, vemos nosotros muchas veces de que llegan ayudas en su momento al estado de Guatemala, donaciones precisamente que muchas veces nacen a raíz de este tipo de relaciones que se van a dar dentro de esta organización. Nos indica la no discriminación, muy importante este principio también, derivado de que pues dentro de los mismos estados estamos viendo de que nos estamos reconociendo como un solo grupo, precisamente con los mismos ideales, respetando soberanías, respetando derechos y por consiguiente no puede existir una discriminación. Nos indica la unidad espiritual del continente basada en el respeto de valores culturales de cada estado. Entonces se respeta los valores, la cultura, incluso la religión de cada uno de los estados, independientemente. La educación debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Muy bien, entonces acá, hasta acá los principios de la Organización de los Estados Americanos. Como repito, cuando nosotros hablamos de principios, estamos hablando precisamente de aquellos fundamentos, de aquellos cimientos precisamente a lo que es en sí, en este caso, la Organización de los Estados Americanos. Muy bien. Antecedentes de la Organización de los Estados Americanos. Muy bien, dentro de la historia, entonces, también nosotros podemos encontrar antecedentes precisamente de dicha organización del continente americano. Vemos entonces acá, dichos antecedentes se remontan a 1890 con la creación de la Unión Panamericana, la que es su precedente más directo como una organización internacional. Vemos entonces acá dentro de la historia, pues nosotros ya teníamos a bien el poder tender a unificar precisamente a nuestro continente, pero acá, pues específicamente como nos indica en el año de 1890, se le llamaba a través de la creación de la Unión Panamericana. Siguiendo precisamente con la historia, pues vamos a ver que indica de que el antecedente en el plano histórico internacional sería la organización internacional más antigua del mundo. El nombre de la Organización de Estados Americanos surge a partir de la firma de la Carta de Bogotá, como ya habíamos indicado,
en el año de 1948. La Carta de la OEA, o Carta de la Organización de Estados Americanos, entró en vigencia en diciembre de 1951. Vemos entonces cómo tenemos precisamente de que estos estados se reúnen en 1948 con la firma de la Carta, pero que entra en vigencia hasta diciembre de 1951. Y con ella se establecen tres grandes retos: la defensa de la democracia y de los derechos humanos, el desarrollo integral de la región y la seguridad multidimensional. Muy bien. Nos indica de que posterior precisamente a esta firma de la Carta de Bogotá, precisamente se llega lo que es la entrada en vigencia. La Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, el cual fue suscrito en 1967 y entró en vigencia en febrero de 1970. Luego sufre otra reforma con el Protocolo de Cartagena de Indias, el cual fue suscrito en 1985 y entró en vigencia en noviembre de 1988. Posterior a este, también sufrió modificaciones por el Protocolo de Managua, y el cual fue suscrito en 1993, entrando en vigencia en 1996. Y por último, otra modificación por el Protocolo de Washington, el cual fue suscrito en 1992 y entró en vigencia en 1997. Estos son algunos de los antecedentes más generales, precisamente, de la Organización de los Estados Americanos dentro de la historia. Tanto lo referente a 1890, muy importante como lo es que ya se creaba la Unión Panamericana de Estados, como lo es también el hecho, precisamente dentro de la historia, ese punto exacto de 1948, donde se da precisamente la firma de la Carta de Bogotá. Y asimismo sus demás modificaciones que se fueron dando con distintos protocolos, como fue el de Buenos Aires, como fue asimismo el Protocolo de Cartagena de Indias, el protocolo en su momento de Managua y por último también el Protocolo de Washington. Continuemos entonces. Miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Quiénes pueden ser miembros de la Organización de los Estados Americanos? Específicamente nos indica de que todos los estados americanos pueden ser miembros luego de haber ratificado la Carta. Cualquier nuevo estado americano puede solicitar su admisión siempre y cuando esté dispuesto a respetar la Carta, y especialmente lo dispuesto en cuanto a la defensa mutua. Muy bien, entonces cualquiera, pero que sea precisamente un estado americano. Muy bien. Actualmente lo conforman 35 estados americanos a esta Organización de Estados Americanos. Vamos a encontrar entonces más adelante incluso precisamente que dentro de estos 35 estados americanos, a la hora de poder tomar en cuenta los mismos, vamos a tener también a bien el hecho de que hay ciertos estados de que no se toman como parte por el hecho de que se les da una categoría en la cual se indica de que pertenecen a otro estado, como lo es específicamente Puerto Rico, Guyana Francesa, Groenlandia, precisamente de que ellos no se toman como un estado más perteneciente a la Organización de Estados Americanos. Entonces, vemos que actualmente tenemos 35 estados. Muy bien, continuamos. ¿Cómo es que se conforma la Organización de Estados Americanos? ¿Cuál es su organigrama, por decirlo así? ¿Cuáles son sus partes en su momento? ¿Cuáles son esas distintas funciones que se van a llevar a cabo por los mismos? Entonces, dentro de sus órganos vamos a encontrar primero la Asamblea General, segundo, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, número 3, los consejos. Número 4, el Comité Jurídico Interamericano. Número 5, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Número 6, la Secretaría General. Número 7, las conferencias especializadas. Número 8, las organizaciones especializadas. Y asimismo, también pueden establecerse órganos auxiliares, tantos
como sean necesarios. Entonces, esta es la estructura en sí de lo que es la Organización de Estados Americanos. Acordemos entonces que comienza todo por medio de la Asamblea General, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, vamos a tener los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y las organizaciones especializadas. Muy bien. ¿A qué precisamente se dedica cada una de ellas? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se conforman? ¿Será que tienen participación los de estados a través de algún representante dentro de cada uno de estos órganos? Precisamente lo vamos a desarrollar a continuación. Vamos a desarrollar cada uno comenzando por la Asamblea General. Ya sabemos en su momento qué es la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de la Asamblea General, nos indica de que es el órgano supremo de la organización. Está compuesta por los representantes de todos los miembros. Cada miembro tiene un voto. Para la celebración existe un comité preparatorio compuesto por todos los miembros. Se reúnen de forma ordinaria una vez por año y de forma extraordinaria dependiendo de las circunstancias. Las atribuciones de la Asamblea General se encuentran establecidas en el capítulo 9 de la Carta en su artículo 57, el cual establece la reunión ordinaria anual en la época que determine el reglamento y la sede que sea seleccionada conforme al principio de rotación. Muy bien, entonces, cuando hablamos nosotros también acá, precisamente, de la Asamblea General, lo vamos a establecer precisamente como ese órgano supremo. Como ese órgano supremo, ¿por qué? Porque precisamente allí vamos a tener nosotros la reunión de cada uno de los representantes de todos los estados, puesto que acá nos indica que va a estar conformada por todos los miembros, ¿verdad? Y que cada uno de ellos va a tener precisamente un voto, un derecho a un voto precisamente para las distintas discusiones que se vayan a dar, temas en su momento que necesiten precisamente de esa votación. Nos indica entonces también, como acá lo establece, que esta se va a reunir de forma ordinaria una vez al año y de forma extraordinaria dependiendo de las circunstancias. También importante dentro de esta diapositiva es el hecho de que nos indica de que para estas reuniones ordinarias, pues precisamente se va a determinar algún tipo en su momento de selección como lo de la rotación y precisamente estas se van a llevar a cabo dentro de las diferentes sedes, nos indica acá. Muy bien, entonces aquí llega un punto en el cual pues quiero poner en claro precisamente en dónde nosotros vamos a encontrar precisamente lo referente a la sede de esta Organización de Estados Americanos. Y precisamente nosotros la vamos a encontrar en Estados Unidos. En Estados Unidos, específicamente en la Casa de las Américas, en el Distrito de Columbia. Allí vamos a encontrar nosotros en su momento la sede de la OEA. Asimismo, también va a tener otras sedes en algunos otros estados. Es por ello que se indica acá entonces que se va a dar el principio de rotación. Por el hecho de que puede ser bien en Estados Unidos o bien puede ser en alguna de sus demás sedes. Muy bien, continuemos entonces. Funciones y poderes de la Asamblea General. ¿Qué funciones entonces va a tener esta Asamblea General como uno de los órganos supremos? Muy bien, nos indica de que tiene funciones y poderes análogos a los de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Vemos entonces que siempre hacemos mucha referencia a lo que es precisamente la similitud que existe precisamente con la ONU, con la Organización de Naciones Unidas. ¿Y esto por qué? Precisamente porque la Organización de Naciones Unidas precisamente es esa organización de estados, pero a nivel continental, en la cual pues prácticamente se dieron las bases para la creación también de organizaciones regionales, como ya lo habíamos establecido. Entonces es por eso que hay mucha similitud en sus funciones. Bueno, ¿qué funciones podemos encontrar? Número 1, definir la política de la organización de sus órganos. Número 2, coordinar la política de la organización y de sus órganos.
Número 3, fortalecer y coordinar sus relaciones con la ONU. Vemos acá la importancia entonces siempre de la Organización de Naciones Unidas. Promover la colaboración con otras organizaciones internacionales, supervisar sus órganos y agencias especializadas y adoptar sus propias reglas de procedimiento. Vemos entonces, estas son las funciones generales acerca de precisamente esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Muy bien. Y como ya habíamos mencionado, de una vez se hace la aclaración del hecho de que hay mucha similitud, que son poderes análogos precisamente a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Continuemos. Vamos ahora a otro órgano de esta, precisamente, que estamos hablando ahora de la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Como repito, este es otro órgano de la OEA. ¿Para qué nos sirve entonces esta reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores? Nos indica de que sirve como órgano de consulta. Puede ser convocada por cualquier miembro, en todo caso, siempre que haya agresión armada contra cualquiera de sus miembros, para cuyo efecto deberá estar asesorado de un comité asesor de defensa. Además, tiene como función considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados miembros. Entonces, acá vemos que esto va a ser precisamente un órgano de consulta, un órgano asesor, que nos indica acá que precisamente siempre va a tener a bien dicho comité el tener también un asesor de defensa, por el hecho de que muchas veces a esta reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores se va a dar o va a nacer precisamente de una agresión armada en contra de uno de sus miembros. Entonces, para ello, pues va a tenerse a bien el poder siempre contar con este asesor de defensa. Dentro de la historia vamos a mencionar algunas de estas reuniones que se han dado precisamente, reuniones de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, como repito, a través precisamente de una agresión. Vamos a tener dentro de la historia, vamos a tener bastantes, pero yo menciono 3 acá. Precisamente tenemos la de Panamá de 1939 para tratar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la de Washington de 1951 a tratar la Guerra de Corea. Tenemos también en su momento la reunión celebrada San José de 1960 para tratar el problema de Cuba a petición de Venezuela. Y así poco a poco, pues se han dado en su momento diferentes reuniones precisamente de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, precisamente por el hecho, repito, de que existe una agresión armada en contra de uno de sus miembros. Entonces, para ello va a existir un asesor de defensa. Muy bien, entonces ya tenemos acá lo referente a la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Pasamos ahora a otro órgano de la OEA. Muy bien, tenemos ahora los consejos. Cuando nosotros lo mirábamos como lo que eran órganos, únicamente mirábamos consejos, pero estos consejos los vamos a dividir en 3. Existen 3 consejos principales. Tenemos el consejo permanente, el Consejo Interamericano Económico y Social, el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nos indica de que estos consejos dependen directamente de la Asamblea General y de la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Todos los miembros tienen derecho a estar representados en ellos. Cada estado tiene un voto, pueden hacer recomendaciones, pueden presentar proyectos de convenio, etc. Vemos entonces de que para ello precisamente se va a dar este tipo de consejos permanentes para poder buscar un tipo de asesoría, un tipo en su momento de tener otro tipo de punto de vista en cuanto a ciertos temas en específico. Siempre vamos a tener un permanente, pero tenemos algunos otros que se van a dar a temas en especial, como lo es el económico y social, educación, ciencia y cultura. Ahora bien, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles son sus funciones de cada uno de estos 3 consejos? Vamos a comenzar entonces con el Consejo Permanente. El Consejo Permanente nos indica de que está compuesto por un representante de cada Estado miembro, nombrado con el rango de embajador. Es el órgano político de la OEA.
la presidencia y la vicepresidencia son ocupadas por orden alfabético en español y no dura más de 6 meses. Vigila el mantenimiento de relaciones amistosas entre los estados y de ahí que los estados miembros en conflicto pueden acudir al Consejo Permanente. Cuenta con un órgano auxiliar llamado Comité Interamericano para la Solución Pacífico de Disputas. Cuando las partes en una disputa no están satisfechas después de haber utilizado los medios mencionados en el artículo 24, siendo estos la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, la sentencia judicial o laudo arbitral, nos indica de que pueden apelar al Consejo Permanente, quien refiere al comité. Entonces, vemos en este Consejo Permanente, precisamente, aquel tipo de consejo que va a estar formado por aquellos representantes de cada estado con un rango de embajador. Vemos entonces que este Consejo Permanente, precisamente a la hora de tener a estos funcionarios al frente, no van a durar más de 6 meses dentro del mismo cargo. Asimismo, indica precisamente todo lo referente a conflictos, que van a buscar precisamente el solucionar, el mantener relaciones amistosas entre estados y en su momento, pues también utilizar la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación, etcétera, para poder darle una solución precisamente a los conflictos entre los estados. Muy bien, continuemos con otro consejo. Vamos ahora al Consejo Interamericano Económico y Social. Nos indica de que un representante oficial de alto rango por cada estado miembro van a conformar este. Generalmente acá es el ministro de Finanzas o su equivalente, toda vez que se están tocando temas precisamente en torno a lo que es la economía. Nos indica de que su objeto es promover la cooperación para alcanzar un rápido desarrollo económico, social y otras actividades similares. Debe reunirse a nivel ministerial por lo menos una vez al año y debe tener un comité ejecutivo permanente. Muy bien, entonces vemos que este otro Consejo Interamericano precisamente va a girar en torno a todo lo que es precisamente esa cooperación dentro del rango económico. Y por eso tiene que ser presidido por los miembros precisamente que tengan un conocimiento de economía, como lo es en este caso, generalmente lo conforman los ministros de finanzas de cada uno de los estados. Pasamos ahora al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Acá este otro consejo nos indica de que su composición es semejante a la anterior. En este caso nos indica de que el representante de cada estado miembro es el ministro de Educación Pública. ¿Esto por qué? Porque se van a tratar temas de educación, ciencia y cultura, que son de conocimiento puramente de cada uno de estos ministros de cada estado enfocados a la educación. Nos indica de que sus funciones son análogas a las de la UNESCO en las Naciones Unidas. Dentro de ellas tenemos ayudar a la conservación, al progreso y la difusión del saber, dar un nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión de la cultura, fomentar el conocimiento y la comprensión mutua de las naciones. Entonces vemos acá de que precisamente este consejo va a ir en torno a buscar ese desarrollo dentro de la educación, la ciencia y la cultura, y por ello pues nos indica de que va a tener como representante de cada estado precisamente al ministro de Educación Pública. Saliendo de los consejos, vamos a pasar entonces a otro órgano. El siguiente órgano precisamente es el Comité Jurídico Interamericano. El Comité Jurídico Interamericano entonces nos indica de que es ese cuerpo asesor. Él va a asesorar precisamente a la organización en cuestiones jurídicas, cuestiones de derecho. Entonces nos indica de que este está compuesto por 11 juristas nacionales de los Estados miembros, electos por la Asamblea General para un periodo de 4 años, entre grupos de 3 presentados por los miembros. Se busca siempre una representación geográfica equilibrada. Tiene su sede en Río de Janeiro.
Entonces vemos cómo el Comité Jurídico Interamericano también es un órgano bastante fundamental dentro de lo que es en sí esta Organización de Estados Americanos, por el hecho de que a la hora de poder necesitar una consulta, un asesoramiento en temas jurídicos, precisamente este va a ser el órgano que va a tener a bien en orientar dichas decisiones. Como ya indicábamos, son 11 juristas los que conforman dicho comité jurídico, pero estos en su momento van a ser electos de aquellos propuestos por cada uno de los estados. Nos indica entonces de que cada uno de los estados va a proponer a 3 juristas. Y de ahí la Asamblea General tiene que escoger los 11 más calificados. Y estos van a tener un periodo dentro de dicho comité jurídico por 4 años. Continuamos. Otro órgano, precisamente también en su momento de esta Organización de Estados Americanos, precisamente es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces nos indica de que su función es promover el respeto a los derechos humanos en los Estados miembros y es órgano asesor de la Asamblea General de la organización. Se rige por un convenio especial. En la actualidad, la comisión tiene su sede en San José de Costa Rica, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, importante acá es también no confundir estas dos. Por un lado, tenemos que esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente o que es parte, un órgano de lo que es en su momento la Organización de Estados Americanos, a diferencia de, como nos dice acá, que también, si bien es cierto, se encuentran dentro de el mismo lugar que es San José de Costa Rica, también ahí vamos a encontrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sus funciones son totalmente distintas. Muy bien, continuamos con otro órgano, precisamente, de lo que es esta Organización de Estados Americanos, y vamos a hablar precisamente ahora acerca de lo que es en sí la Secretaría General. La Secretaría General, entonces, nos indica de que es aquel órgano central permanente y administrativo de la organización. Está presidido por el secretario general, quien es electo por la Asamblea General para un periodo de 5 años, reelegible por solo una vez. Entonces, acá, precisamente, pues esta imagen nos muestra al actual secretario general. Precisamente estamos hablando del uruguayo Luis Almagro Lemes, quien está llevando a cabo precisamente su segundo periodo. Él fue electo en 2015, termina su periodo 2020 y es reelecto. Actualmente, entonces, él es precisamente el secretario general y en su momento vamos a ver de que sus funciones son semejantes al secretario general de la ONU. Está asistido por el secretario adjunto, quien también es electo por la Asamblea General para 5 años, reelegible también solo una vez, y quien sustituye al secretario general en caso de ausencia. Ambos son independientes de cualquier gobierno y solo reciben instrucciones de la organización. Entonces, repito, él es quien actualmente es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Muy bien. Continuamos entonces con otro órgano y vamos a encontrar acá las conferencias especializadas. Acá tenemos un error ortográfico, lo siento, pero son las conferencias especializadas. Estas destinadas a tratar asuntos técnicos especiales, a desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana. El programa y reglamento de las conferencias especializadas serán preparados por los órganos del Consejo de la organización o por los organismos especializados interesados y enviados al Consejo, después de ser sometidos a la consideración de los gobiernos miembros. Entonces, cuando hablamos nosotros de conferencias especializadas, precisamente, son aquellas conferencias que se van a ver precisamente asuntos técnicos, asuntos especiales, en su momento plenamente específicos, en los cuales pues no vamos a tener a bien el poder tener
una asamblea general, sino realmente van a ser conferencias que no van a tener a bien el poder tratar demasiados temas, sino van a ser temas en específicos, asuntos técnicos especiales, como nos indica acá. Y para ello nosotros entonces vamos a utilizar precisamente estas conferencias especializadas. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a tener a bien el poder encontrar como otro de los órganos de dicha Organización de Estados Americanos, precisamente a las organizaciones especializadas. Nos indica que el artículo 95 de la Carta considera como tales a los organismos intergubernamentales, establecidos por acuerdo multilateral que tengan determinadas funciones en materia técnica de interés común para los Estados americanos. Estos organismos que disfrutan de amplia autonomía, sujetos, sin embargo, a las recomendaciones del Consejo, deberán enviar al Consejo informes periódicos sobre sus actividades y acerca de sus presupuestos, y cuentas anuales. Deberán mantener una colaboración con los órganos mundiales de la misma índole. Vemos entonces que las organizaciones especializadas precisamente son aquel tipo de organismo intergubernamental, como nos indica acá, de que sus funciones son en materia puramente técnica y que nacen o se crean a raíz precisamente de intereses comunes dentro de los mismos estados pertenecientes a esta Organización de Estados Americanos. En su momento tienen plena autonomía y asimismo pues nos indica de que siempre van a recibir recomendaciones del Consejo. Muy bien. ¿Qué ejemplos podemos encontrar nosotros acerca también de las organizaciones especializadas? Vamos a encontrar entonces acá, dentro de ellas, podemos encontrar la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, el Instituto Indigenista Interamericano, tenemos el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Estadística y asimismo también la Comisión Interamericana de Energía Nuclear. Todas estas son organizaciones especializadas. Organizaciones, como repito, que nacen precisamente por el mismo acuerdo entre Estados americanos que van a tener a bien el poder tratar temas en específico. Van a tratar temas precisamente que son acorde a los mismos estados. Otra situación también que se me pasaba por alto en cuanto a generalidades de la Organización de Estados Americanos, como ya indicamos, pues su sede nosotros la vamos a encontrar, repito, en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en el Distrito de Columbia, en la Casa de las Américas. Cuando hablamos nosotros también precisamente de ello, se van a dar sedes en otras partes precisamente de los demás estados pertenecientes al mismo. Y asimismo, a la hora de poder nosotros indicar cuáles son los idiomas oficiales que se van a tratar precisamente dentro de dicha organización, vamos a tener que es el español, el portugués, el inglés y el francés. Estos son los idiomas en su momento oficiales de la OEA, Organización de Estados Americanos. Muy bien, entonces hasta acá el tema del día de hoy respecto precisamente a lo que son estos organismos de carácter internacional y estos precisamente de carácter regional, como lo es la Organización de Estados Americanos, quien hace precisamente esa organización, ese conjunto de estados, pero a nivel regional, específicamente del continente de América. Muy bien, entonces, como repito, hasta acá el tema del día de hoy. Estamos todavía dentro del tiempo del curso. Entonces, mi pregunta es, ¿alguno de ustedes tendrá alguna duda, algún comentario, algo que aportar dentro de la clase previo a que terminemos la misma? Licenciado, buenas noches. Solamente para corroborar, ¿usted dijo los idiomas oficiales, español, portugués, inglés y francés? Es correcto, así es. Muchas gracias. No hay problema. ¿Algún otro comentario previo a terminar la clase?
De mi parte todo claro, licenciado. Perfecto, muy amable. Todo claro, Lick. Perfecto, gracias. Excelente. Bueno, entonces considero que pues a no haber algún otro comentario por parte de ustedes, pues vamos a dar por terminada la clase. Asimismo, el día lunes les había mencionado yo de que se iba a cargar precisamente una tarea a las 9 de la noche, pero me dio problemas a la hora de programarla. Yo creo que en su momento pues algo pasó ahí que no se dio la misma. Entonces, esta se va a dar nuevamente, se va a publicar el día de mañana para entrega el día lunes. Esta todavía tiene un tema no relacionado a lo que es precisamente la Organización de Estados Americanos, sino todavía va relacionado con el tema precisamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, el día de mañana se va a estar publicando la tarea para entrega, como repito, día lunes, hasta ese es el plazo, ustedes la pueden entregar antes, y después van a estipular precisamente los lineamientos para la misma. Entonces, de mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, y espero pues compartir de nuevo el día lunes a las 18 horas un tema más de nuestro curso Derecho Internacional Público 2. Que tengan una